Pues un gusto estar aquí con ustedes. Lunes sexto de Pascua, ya estamos acercándonos cada vez más a la Pentecostés. Y miren que este periodo pascual es un periodo que interiormente tenemos que vivirlo con muchísimo gozo, pero con bastante gozo. Quizás a veces las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo nos lo puedan complicar algo. Y uno dice, Padre, ¿cómo se le hace ahora para vivir bien si estamos encerrados, estamos fastidiados, ya queremos salir, no sabemos cómo va a estar el futuro, hay mucha incertidumbre en muchísimas cosas? Es que entienda, ¿verdad? Y claro que se entiende todo eso, yo también lo vivo, ¿no? Yo vivo con varios padres, de hecho, y también más o menos estamos en las mismas, porque estamos todos juntos, no podemos salir mucho, o lo mínimo, a los sacramentos y tal, y estamos esperando pues ya poder atender pastoralmente a todo el mundo, ¿verdad? Y como que esa situación se puede dar en todos los ámbitos y con muchas personas. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para vivir el gozo interior? Pues es que ese depende no tanto de las circunstancias y de nuestro entorno, cuanto de nuestra actitud hacia Dios. Y eso marca toda la diferencia. Si nosotros estamos abiertos a Dios y Dios entra en nosotros, hace morada en nuestro corazón y su Espíritu es el que está ahí presente, entonces se va a vivir cualquier cosa con gozo. Y miren que quizás más de uno por ahí me pueda decir, Padre, es que qué lejos está usted de la realidad, es que qué iluso, es que mire todo lo que está pasando y qué tal y hay familias que se quedan sin comida y es que la economía está cayendo en todos lados y es que es un desastre el gobierno y es que mire que el país y no sé qué. Y puede haber mil cosas y mil razones que nos agobien de afuera, que nos preocupen de afuera y que estén llegando constantemente como información, como para querer casi que meter agua en nuestra barca. Pero no se trata de que nosotros dejemos que esa agua entre a nuestra barca. Solamente el agua de Dios, solamente su gracia, solamente su paz, solamente su gozo, el sentirnos amados por Él, el sabernos amados por Él, porque somos sus hijos, porque hemos sido redimidos, porque tenemos la vida trinitaria dentro de nosotros. Porque luego de lo contrario, podemos caer un poquito en tener ídolos. Y ya he platicado de esto en más de una ocasión. ¿Qué son los ídolos? Pues es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Miren que el Evangelio de hoy, nuestro Señor dice algo que es muy curioso. Los expulsarán de las sinagogas o de los templos, de las iglesias, ¿no? Y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente existe un deseo natural del hombre de dar culto a Dios. Somos seres religiosos y eso nadie lo puede negar, somos seres espirituales. Somos cuerpo y espíritu. O sea, tenemos la parte material y la parte inmaterial. Y somos, por lo tanto, personas humanas que tienen también esa dimensión religiosa. Y esa dimensión es la que nos llama a querer darle culto a Dios. Entonces, eso es muy natural. Aquí la cuestión es que nos darán muerte creyendo dar culto a Dios. A pesar de la tendencia natural del hombre a querer dar culto a Dios, la inteligencia, que es la que informa todos nuestros actos, es la que nos permite descubrir la verdad, ver la verdad, puede estar ofuscada, puede estar como empañada esa verdad. Y es como si de repente tú tomaras unos lentes y en vez de estar transparentes, estuvieran como borrosos. Y te los pones y dices, es que estoy viendo todo borroso, entonces voy a actuar como si estuviera todo borroso. Pero la realidad no es borrosa, la realidad es clara. Que los lentes estén borrosos es otra cosa. Del mismo modo sucede con la inteligencia. A veces no percibe las cosas tal y como son y las ve de modo diverso, por condicionamientos, por experiencias, por mil cosas, por falta de formación. Y entonces la persona puede llegar a decir, oye, yo estoy dándole culto a Dios, pero estoy matando a mi prójimo. Yo estoy dándole culto a Dios, pero realmente no entiendo de qué va esto de ustedes católicos, de ustedes religiosos, de ustedes. Y claro, se cumple lo que el Señor dice. Y también puede pasarnos a nosotros, de decir, oye, es que yo le quiero dar culto a Dios, pero mi Dios
no es el que me presenta la iglesia, no es el que yo he conocido en la oración, no es ni siquiera el que se me ha revelado, es el Dios que yo creo que existe. Y entonces nuestra percepción de Dios, en vez de ser un dato objetivo, en donde descubrimos a una persona y hacemos experiencia de esa persona y entonces se vuelve subjetivo, pero por un dato concreto, por una experiencia real, se vuelve todo aquello como una especie de ideología personal en donde el Dios que yo tengo es mi propio Dios proyectado en Jesucristo. Y entonces, pues sí, yo formo parte de todo lo que ustedes son, yo soy católico, no sé qué, pero cómo les doy durísimo después a mis propios hermanos. ¿Por qué sucede esto? Como lo dije ayer, nos creamos dioses así, chiquitos. Dioses a la medida. Dioses de cerámica o de metal, pequeños. Y decimos, por este sí doy la vida, pero esto es lo que yo creo, no lo que debo de creer. Miren que es una línea muy sutil la que existe en las personas que realmente se meten a la búsqueda y al descubrimiento de Dios. Y quizás se puedan equivocar y se topan con 1000 cosas y entonces empiezan con una teoría y con otra y con ideas y tal, pero ahí van, ¿no? Recalculando y van poco a poco hacia Dios. Y hay otros que más bien dicen, yo sé para dónde me pide Dios que vaya. Pero es que me cuesta mucho ir por ahí. No, hombre, y la fe que se necesita para ir por ese camino es demasiada. No, yo no la tengo. Allá los santos, allá los curas, allá las personas que están todo el día en la iglesia, pero yo no. Yo simplemente hago lo que puedo, ¿no? Un Dios a la medida. Y cuidado con aquellos que nos matan por tener dioses a su medida, creyendo que le dan culto a Dios. Miren qué sutil puede ser esto y qué profundo al mismo tiempo. Y que en estas palabras de Jesucristo, que son casi que muy coloquiales y sencillas, hay verdades muy profundas que podemos ir descubriendo. Y preguntas muy concretas. Por ejemplo, ¿para mí quién es Dios? ¿Me he creado ídolos en vez de Dios? Y si realmente sigo a Dios, ¿qué es lo que puedo decir, verdad? ¿Cómo se nota eso en mi vida? ¿Hay actos concretos que lo expresan? ¿O vivo como si no encontrara yo a Dios y entonces, pues sí, tengo que empezar a pensar que quizás me he encontrado con ídolos, pero no con Dios? Entonces son preguntas que desarrollándolas interiormente y en diálogo con Él, en diálogo con nuestro Señor, puede ayudarnos muchísimo a caminar interiormente hacia la santidad. Y no importa lo que exteriormente te pueda llegar, todo está en el corazón. De dentro sale lo bueno y lo malo del hombre. Ya lo dijo también Jesucristo en otro pasaje de los Evangelios. Pidámosle mucho a Él la gracia de encontrarnos verdaderamente con su presencia, de no crearnos ídolos pequeños ni baratos, sino de tenerlo a Él como único Dios y Señor de nuestra vida. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.